¿Me pueden indicar qué están viendo en la pantalla, por favor? En este momento ya está la La presentación. presentación. ¿Siguen viendo la presentación? Perfecto. Bueno, Sí, correcto. agradecemos a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Le damos la cordial bienvenida por un tema de respeto a las personas que sacaron el tiempito y la puntualidad. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Reiteramos la cordial bienvenida al webinar del día de hoy, que se tiene como nombre Conociendo la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos. Eso es una iniciativa, ¿verdad?, del programa de Turismo para todas las personas, como parte del Departamento de Sostenibilidad Turística del ICT. Y pues obviamente nos sentimos muy complacidos de contar con la presencia de todos ustedes para poder reflexionar un poco y obviamente aprender, y lo que buscamos es promover una visión inclusiva, justa y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva basada en los derechos humanos. Y bueno, agradecerle profundamente el interés a cada uno de los que están conectados el día de hoy y su compromiso por contribuir en una sociedad y un sector turístico, ¿verdad?, cada vez más accesible y más inclusivo para todos y todas. Y bueno, para dar inicio a la actividad del día de hoy, tenemos el gusto de presentar a la señora Mariana Garita, jefatura del Departamento de Sostenibilidad Turística del ICT, a quien nos va a ofrecer unas palabras de bienvenida el día de hoy. Mariana, adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Paola. Bueno, además de estar con ustedes esta mañana, es un honor para mí darles la bienvenida a este espacio de aprendizaje, de reflexión y de acción en torno a también a la conmemoración de la Semana Internacional del Turismo para Todos, solidario y sostenible. Y sobre todo, pues nos alegra muchísimo compartir un tema tan fundamental como el que nos presentarán hoy, a quien agradezco también la oportunidad de Nicole Mesen, que nos permitirá profundizar sobre discapacidades desde esa mirada de derechos humanos y cómo traerlo pues al día a día y al quehacer de todas las personas aquí presentes, de las organizaciones y de las empresas turísticas. Hoy nos reunimos y nos unimos también el Departamento de Sostenibilidad con el programa de Turismo para todas las personas, con el propósito común de construir entornos mucho más inclusivos, más accesibles, donde todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan participar plenamente y vivir también las experiencias de hacer turismo en nuestro país, que es nuestro propósito final. Recordemos que las personas son el centro de nuestro modelo de desarrollo turístico, que buscamos generar bienestar social y mejorar la calidad de vida de todas las comunidades también locales, y también es el centro pues, de los programas que impulsan la sostenibilidad. Avanzar en esta materia no es solo una cuestión técnica, es un compromiso que mantenemos desde el ICT, y cada paso que damos en esta dirección, por más pequeño que parezca, pues tiene un impacto muy importante y muy real en la vida de muchísimas personas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su interés, por su compromiso. Gracias también a Wendy Arguedas, Paola, Nicole por organizar este webinar, y pues más bien yo espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. También vamos a escuchar las palabras de Wendy Arguedas, parte de la jefatura de gerencia, perdón, del ICT, a quien también le damos la cordial bienvenida. Adelante, Wendy. Bueno, y muchas gracias. La verdad, me alegra un montón y ver cada vez más personas que se van conectando, porque nos ilusiona ver este interés. Con doña Mariana hemos conversado muchísimo. De el interés que ustedes han ido mostrando, aun cuando hemos ido en un proceso de ir poco a poco, paso a paso. Primero se desarrolló, digamos, el programa Turismo para Todas, y ahora lo estamos pues tratando de unir y trabajar juntos. Yo con sostenibilidad, bueno, es como mi casa realmente. O sea, yo nací ahí cuando llegué. em, y me encanta trabajar con ellos. Son súper efectivos. Entonces yo creo que esta va a ser la primera de muchas oportunidades que estaremos en este tipo de actividades, y de repente a final de año podamos vernos presencial y cara a cara,
en los avances que vamos teniendo. Quiero agradecer a Nicole, pero además decirle que Nicole es extraordinaria, o sea, la van a escuchar y mis palabras se van a quedar cortas a el camino que ella ha logrado desarrollar. Por ahí veo varias gente conocida, veo varias gente de la comisión de Monteverde que han estado también ahí conmigo, con Mariana y con todos, queriendo cada vez poder trabajar más de la mano. Así que de verdad, Mariana, Pau, que mis respetos siempre tan profesional y por supuesto Nicole. Don Alberto dice que de repente al final podría conectarse para más bien casi que despedirnos, pero para nosotros realmente nos ilusiona poder ir dando los grandes pasos en este tema. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, Wendy, por esas palabras. Y bueno, para seguir, tenemos el privilegio, ya como nos acaba de comentar Mariana y Wendy, de contar con la participación de una destacada líder en temas de derechos humanos y accesibilidad, como lo es Nicole Mesén. Pues Nicole, para introducirlo un poco, es reconocida como activista de derechos humanos y ambientalista. Además es política, conferencista internacional, charlista y columnista. Ha desempeñado un papel clave en lo que es la defensa de la inclusión desde los diversos espacios públicos y sociales. También rescatar que fue regidora suplente de la Municipalidad de Goicoechea en el 2016, en el periodo 2020 y en el 2020 al 2024, así como la presidenta nacional de Juventudes durante el periodo 2018-2019. Y bueno, su voz, su trabajo ha sido fundamental para visibilizar las realidades y demandas de las personas con discapacidad y para incidir lo que es la construcción de una sociedad mucho más equitativa. Y bueno, no le quito más tiempo a Nicole, le damos una cálida bienvenida y a la cual le agradecemos profundamente su presencia en este espacio. Adelante, Nicole. Muchas gracias, Paola. Buenos días a todas y todos. Agradecerle a Wendy, a Mariana, a Paola por la invitación para compartir con ustedes esta mañana. Espero que la presentación que hoy les voy a hacer les sirva para el quehacer en sus empresas, organizaciones e instituciones. Y bueno, tal vez, Paola, si pones ahí el icono que está por donde está el Zoom al lado derecho abajito, ese mismo, para agrandarla. Ok, vamos a ver. ¿En Hay cuál que le salirte modo pantalla como modo completa? pantalla. Ajá, correcto. Exacto. Pero regáleme un momento porque algo Creo, pasó. creo Ya lo que se te vamos a, amplió el zoom. Ajá. ajá, vamos a ajustarla y vamos a poner modo pantalla completa. Listo, adelante. Ok, dame un segundo. Ahora sí. Ahora Bien, sí. yo les voy a compartir sobre el tema de discapacidad, pero desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, quiero que nos imaginemos, así como está proyectado en la pantalla, que hay un carril como de tren. Quiero que nos imaginemos que estamos en un tren y que vamos a hacer un recorrido histórico sobre la discapacidad y todo lo que implica la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con algunos conceptos que son importantes que conozcamos. El primero de ellos es paradigma. Tal vez lo han escuchado, pero no tenemos claridad, ¿verdad? ¿Qué significa? Y bueno, el paradigma es un conjunto de ideas, intuiciones y modos de comprender la realidad. Es decir, cada persona comprende la realidad desde una perspectiva distinta. No obstante, muchas veces como sociedad o como colectivos creamos paradigmas, ¿verdad? Respecto a otras personas o a otras situaciones que vemos y con las que convivimos diariamente. Siguiente. Ahora les voy a compartir sobre algunos modelos sobre la discapacidad. Estos modelos, algunos ya fueron superados, otros aún hoy en día
lo seguimos viviendo la población en situación de discapacidad. Entonces, es importante que los conozcamos para que si el día de mañana nos toca presenciar alguno, podamos identificarlos y podamos cortar, ¿verdad?, con esa cadena de esos modelos que ya hoy en día no son necesarios y nunca han sido necesarios y sobre todo no son vistos desde un enfoque de derechos humanos. El primero es el modelo de prescindencia. Y bueno, ¿qué es este modelo? Bueno, este modelo lo que piensa es que la discapacidad es un castigo de Dios, un sufrimiento o una maldición. En tiempos antiguos se creía que cuando una persona nacía con una situación de discapacidad era porque, por ejemplo, los padres se habían portado mal en alguna situación o con alguna persona y por eso Dios los, entre comillas, los castigó, ¿verdad? Y les entregó a un hijo o hija con discapacidad. También se pensaba que la discapacidad es un sufrimiento, es decir, que la persona, por el simple hecho de tener una discapacidad, sufre toda su vida porque no puede llevar una vida, entre comillas, normal. Y por eso era que eh, se consideraba como un sufrimiento. ¿Qué hace este modelo? Bueno, este modelo separa o excluye a la persona en situación de discapacidad, es decir, no la considera parte de la sociedad porque de nuevo se consideraba como un castigo, como una maldición, como un sufrimiento y por ende la persona en situación de discapacidad pasaba aislada de la sociedad, no podía desarrollarse, no podía participar en ámbitos como la educación o el empleo y quedaba condenada a vivir aislada en su casa de habitación. Y bueno, como les mencionaba, ¿qué dice el modelo? Que la persona sufre una discapacidad porque se consideraba algo triste, algo doloroso, algo que, que la persona lo sufría. Entonces, este modelo, por dicha, ya hoy en día lo hemos superado en su mayoría. Todavía hay algunas personas que lo replican, pero cada vez son menos. Siguiente. Ahora bien, ¿cuál es el modelo médico rehabilitador? El modelo médico rehabilitador lo que busca es, entre comillas, curar la enfermedad de la persona en situación de discapacidad. ¿Qué hace este modelo? Bueno, busca generar terapias, operaciones correctivas para que la persona en situación de discapacidad parezca, de nuevo, entre comillas, a una persona sin discapacidad o a lo que socialmente se le conoce como una persona, entre comillas, normal. Este modelo generalmente es utilizado desde la parte médica, no obstante, socialmente a veces se replica. A veces si una persona se encuentra con una persona usuaria de silla de ruedas, como me ha sucedido a mí, preguntan que si no me han llevado a terapia o que si no me han operado para que camine, ¿verdad? Cosas que se cree socialmente que la persona en situación de discapacidad debe parecerse lo más posible a una persona sin discapacidad. Y bueno, ¿qué dice este modelo? Como les comentaba, este modelo dice, te vamos a corregir. En este caso, esta frase que les puse en la presentación me la dijo un doctor a mí, que te vamos a corregir lo de las piernas para que camines. Pero a veces los médicos no le preguntan a la persona si realmente quiere caminar. Por ejemplo, a mí nunca el médico me preguntó si yo realmente quería caminar, cosa que les comparto, nunca he querido caminar, nunca me ha llamado la atención caminar porque me adapté tanto a lo que yo sí podía hacer que no me concentré en lo que no podía hacer. Entonces, nunca por mi mente pasó el querer caminar. Entonces, muchas veces la sociedad más bien nos fuerza a hacer algo que tal vez nosotros no queremos, ¿verdad? No digo que todas las personas con discapacidad piensen como yo, hay muchas que piensan totalmente diferente y es totalmente respetable, pero siempre es importante preguntarle a la persona en situación de discapacidad qué es lo que desea,
¿verdad? Para que no creamos esos paradigmas que ahora les comentaba, de que la persona en situación de discapacidad tiene que parecerse lo más posible a una persona sin discapacidad y por ende tenemos que someterlas a operaciones, a terapias, etcétera. Siguiente. Este otro modelo, que es el modelo capacitista, es el que ve que las personas, entre comillas, se salen de la norma. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que socialmente hemos construido un modelo de persona, ¿verdad? Y quien se salga de ese modelo de persona es diferente, es extraño, es incluso, utilizan un término anormal, ¿verdad? Entonces, este modelo, ¿qué es lo que hace? Bueno, supone o condiciona la vida de las personas en situación de discapacidad, obligándonos a adaptarnos a la sociedad y al entorno. ¿Qué quiere decir esto? Me retrocedo de nuevo a los paradigmas. Eh, Socialmente hemos construido a las personas con discapacidad un modelo de vida o un estilo de vida. ¿Verdad? Creemos que la persona en situación de discapacidad tiene que estar pensionada porque no puede trabajar y no puede tener una profesión y valerse por sí misma. Entonces las condicionamos a tener una pensión de por vida. Eh, Suponemos, por ejemplo, que una persona en situación de discapacidad no puede viajar, no puede, ahora que estamos hablando de turismo, no pueden turistear, ¿verdad? No pueden formar una familia, porque la persona con discapacidad, entre comillas, no puede salir de su casa, ¿verdad? Condicionamos la vida de una persona en situación de discapacidad bajo una óptica que claramente no es la correcta y bajo una óptica desde el desconocimiento, ¿verdad? Porque no hemos eh, compartido, preguntado, socializado con las personas en situación de discapacidad. Y este modelo lo que dice es que las personas con discapacidad no podemos, ¿verdad? No podemos estudiar y tener una profesión, no podemos trabajar, no podemos viajar, no podemos formar una familia, no podemos decidir nuestro proyecto de vida. Ese modelo capacitista generalmente es utilizado en el Estado, ¿verdad? Las instituciones y poderes que conforman el Estado. Entonces, generalmente se construyen iniciativas o proyectos de ley o se toman acciones que generan o condicionan a la persona en situación de discapacidad a un estilo de vida que no es el que la persona con discapacidad quiere. Pero también este modelo capacitista se ve desde la sociedad. Cuando, por ejemplo, nos cosifican, ¿verdad? Nos ven como niños o niñas que dependemos de nuestras familias siempre. Y este modelo, lamentablemente, todavía hoy en día se ve. Y por eso es importante conocerlo para que podamos empezarlo a erradicar. Siguiente. Pero bueno, no todo está perdido. Siempre digo esta frase. Y es que desde un tiempo para acá se ha venido hablando del modelo de derechos humanos. Y bueno, ¿qué es el modelo de derechos humanos? El modelo de derechos humanos lo que tiene claro es que las personas son sujetas de derechos, son seres humanos como cualquier otra persona que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Y este modelo lo que hace es quitar los obstáculos y generar entornos más inclusivos para ellas y ellos y sobre todo se fijan en sus capacidades, qué puede hacer esa persona, ¿verdad? ¿Qué puede aportar a la sociedad de esa persona? Y no se centran, por ejemplo, en que Nicole es usuaria de silla de ruedas, ¿verdad? Sino que se centran en que Nicole tiene capacidad para expresarse, puede brindar charlas, conferencias, fue regidora, ¿verdad? En eso se fija este modelo de derechos humanos. Y bueno, el modelo lo que dice es que tienen derechos, ¿verdad? Tienen derecho, perdón, a tomar sus propias decisiones, a establecer su propio proyecto de vida. Es decir, qué quieren estudiar,
o si no quieren estudiar, ¿verdad? Es cosa de cada quien. eh, Qué trabajo le gustaría tener, si quiere o no formar una familia, si quiere irse de viaje, o si le da miedo viajar y no quiere viajar nunca, ¿verdad? Eh, Etcétera. Este modelo le permite a la persona en situación de discapacidad tomar sus propias decisiones, establecer su modelo de vida y sobre todo le brinda las condiciones y oportunidades para que esa persona pueda desarrollarse plenamente en la sociedad. Este modelo es el que todas y todos debemos buscar, es el modelo por el cual todas y todos debemos trabajar, ¿verdad? Desde la colectividad y también desde lo individual, desde qué podemos hacer nosotros desde nuestro metro cuadrado, desde que salimos de nuestras casas, por ejemplo, eh, a la hora de interactuar con una persona en situación de discapacidad, entender que esa persona antes de una discapacidad es persona, tiene un nombre, que ahora lo vamos a ver un poco, y tenemos que generar, ¿verdad? Un entorno y una sociedad inclusiva para ellos y ellas. Siguiente. Acá les quería compartir que en Costa Rica hay un movimiento de personas con discapacidad. Este movimiento está conformado por un conjunto de personas activistas, organizaciones sociales, familias y asistentes personales de las personas en situación de discapacidad. Y estas personas luchan e inciden por los derechos de las personas con discapacidad. Eh, Disculpe que le interrumpa, Nicole. Tranquila. Agradecería a las personas que tienen micrófonos encendidos, apagarlos por respeto a la expositora. Gracias. Gracias, Paula. Eh, el movimiento lo pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Este es el logo por si lo ven en las redes sociales para que sepan cuál es la página. Siguiente. Acá les quería compartir una fotografía de una marcha que hicimos en uno de los días internacionales de las personas con discapacidad. Estas personas son parte del movimiento, somos muchísimo más, ¿verdad? Pero a veces cuando vamos a hacer marchas o así, cuesta un poco organizarnos por el tema de la movilización y de la accesibilidad, etcétera. Entonces, eh, hacemos distintos esfuerzos, los que no pueden movilizarse, hacen incidencia digital a través de redes sociales, etcétera. Pero bueno, es importante que lo conozcan al movimiento porque puede ser un gran aliado para la labor que ustedes realizan. El movimiento acompaña a empresas, a instituciones, brindan asesorías, ¿verdad?, en los temas que requieran, eh, acompaña a hacer inspecciones de accesibilidad, etcétera, ¿verdad? Y es importante siempre tener en cuenta a las personas con discapacidad a la hora de tomar una decisión, porque como ahora les mencionaba, la perspectiva que tiene una persona sin discapacidad, ¿verdad? No es la misma que la que tiene una persona con discapacidad. Son dos enfoques totalmente diferentes y bueno, al final de cuentas, si vamos a generar un programa o vamos a generar turismo accesible, va direccionado a las personas en situación de discapacidad y por ende tenemos que tomarlas en cuenta para que los esfuerzos que vayamos a hacer sean bien direccionados y los recursos que estamos invirtiendo, ¿verdad?, sean bien direccionados. Siguiente, por favor. Bien, seguimos con los conceptos. Y bueno, muchas veces hemos escuchado significados de la palabra discapacidad, pero ¿qué es realmente la discapacidad? Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional y acogido y vigente por Costa Rica, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan nuestra participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, la discapacidad de Nicole no es el hecho de que Nicole sea usuaria de silla de ruedas, porque eso no me ha impedido desarrollarme en la sociedad, estudiar, tener un trabajo, eh,
formar mi proyecto de vida, viajar, etcétera. La discapacidad es que cuando yo salgo de mi casa resulta que me enfrento a aceras en mal estado, aceras inaccesibles, edificios inaccesibles, eh, burlas o actitudes incorrectas de la sociedad, ¿verdad? Donde me ven porque, de nuevo, les rompo, entre comillas, el molde de persona, ¿verdad? Que socialmente hemos construido. Para la persona que estaba preguntando el nombre del movimiento, Movimiento de Personas con Discapacidad Costa Rica. En el caso de Facebook es Movimiento de Personas con Discapacidad CR, igual que en Instagram. Bien, retomando este concepto de discapacidad, es decir, las barreras las genera la sociedad y el entorno. Cuando no existen esas barreras, la discapacidad no se ve. Y les voy a dar un claro ejemplo de ello. Cuando yo fui regidora, yo fui la primera persona con discapacidad en serlo en Huayquechea. Resulta que el edificio de la municipalidad es patrimonio nacional. Claramente nunca fue concebido para una persona en situación de discapacidad, no fue pensado, ¿verdad? Para una persona con discapacidad. Yo llego a la municipalidad y me enfrento a un sinnúmero de barreras arquitectónicas, ¿verdad? Que me impedían desarrollarme plenamente en mi lugar de trabajo. Resulta que yo acudo a la sala constitucional da lugar el recurso de amparo y tienen que generarme una oficina o habilitarme más bien porque la oficina existía para que yo pueda desarrollarme en mis labores. Pero vean qué interesante. ¿Cuáles eran las adaptaciones que yo requería? Bueno, requería que la rampa de la entrada principal se hiciera un poco más ancha, porque era muy angosta. Requería que el llavín de la puerta de la oficina se bajara a la altura que yo requería. Para quienes no me conocen, yo soy de talla baja, entonces mi silla es pequeñita, ¿verdad? Y a mí todo me tiene que quedar a una altura bajita. Entonces, una de las adecuaciones que yo requería, ¿verdad? O de los apoyos que yo requería, era bajar el llavín de la puerta y el apagador de la luz, ¿verdad? Y ese fue todo el ajuste razonable que yo requería. Y una vez que se hicieron los ajustes, resultó que mi discapacidad ya no existía en la municipalidad, porque yo podía hacer mis funciones sin ninguna barrera. Eso es lo que significa la discapacidad, que en el momento en que eliminamos las barreras, tanto de la actitud de la sociedad como del entorno, la discapacidad deja de existir. ¿Por qué? Porque todas las personas podemos desarrollarnos plenamente en la sociedad. Siguiente. ¿Qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad es un enfoque que subraya o enmarca cómo la discapacidad, el género, la etnia, la orientación sexual, entre otros factores, están interrelacionados. Es decir, no es lo mismo, ¿verdad?, que vive una persona joven con discapacidad de la GAM a una persona adulta mayor con discapacidad de las zonas costeras, ¿verdad? No, no son las mismas vivencias, no son las mismas necesidades y por ende es importante que todo lo que vayamos a hacer desde las empresas, desde las instituciones, ¿verdad? Tengan dentro de sus proyectos el enfoque interseccional para que pueda llegarle de mejor forma lo que vayamos a hacer a ese sector de la población. Además, la interseccionalidad analiza cómo las desigualdades sistemáticas afectan a diferentes grupos sociales. Em, es decir, entendemos que dentro de la sociedad hay una diversidad de personas y dentro de esa diversidad, si nos vamos hacia la población en situación de discapacidad, hay aún una diversidad de necesidades y requerimientos que tiene cada persona desde ese enfoque interseccional. Siguiente. Y acá les traía una imagen que a veces lo visual es más fácil de entender, ¿verdad? Que cuando uno expone.
Y esto es lo que significa la interseccionalidad, es como cuando hacemos una trenza, ¿verdad? Enlazamos la edad, la situación económica, la etnia, la orientación sexual y cuando nos damos cuenta formamos una trenza y esa trenza es la interseccionalidad de las personas. Siguiente. ¿Qué es la inclusión? Otro concepto que posiblemente ustedes lo han escuchado y que también han escuchado múltiples significados, pero bueno, la inclusión es la capacidad de generar desde la empatía y quisiera remarcar esta palabra empatía y ojalá se la lleven después de esta charla, porque si no tenemos empatía, no podemos generar un cambio en la sociedad. Entonces, la inclusión es la capacidad de generar desde la empatía diversas acciones para el bienestar de todas las personas, considerando la diversidad de necesidades, de características, de identidades e interseccionalidades sin excepción alguna. Es decir, que desde esa empatía que debemos tener como sociedad, generamos las condiciones y necesidades y brindamos los apoyos que las demás personas requieren conforme a lo que esa persona necesita. Siguiente. Acá les traía también de una forma más visual la diferencia entre exclusión, segregación, integración e inclusión. Exclusión, como se los explicaba con el tema de los modelos, es que se concibió un modelo de sociedad, un modelo de personas, ¿verdad? Y todo lo que se salía de ese molde o de ese modelo quedaba por fuera de la sociedad, por fuera de todos los programas que desde el Estado se puedan generar o que desde el sector privado se puedan generar. La segregación es cuando se, se entiende que hay un grupo, entre comillas, diferente, ¿verdad? Y se agrupa todo, pero siempre fuera de la sociedad y de todo lo que implica la sociedad. La integración es que ese grupo se integra dentro de la sociedad, pero siempre en una burbuja, por así decirlo. Y les pongo un ejemplo muy claro que posiblemente todas y todos entenderán y conocerán. Y es las aulas integradas. No sé si las recuerdan. Las aulas integradas eran unas aulas dentro de las escuelas regulares que eran específicas para las personas en situación de discapacidad. Y las personas en situación de discapacidad sí iban a la escuela como todos los estudiantes, pero no podían convivir con los demás estudiantes. Tenían que estar siempre en una aula separados. Eso es el significado de integración. Y el de inclusión es cuando comprendemos que todas las personas somos diferentes, ¿verdad? Que la sociedad es diversa y por ende tenemos que generar todas las condiciones y oportunidades para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente y convivan plenamente. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué son los ajustes razonables? Que también posiblemente ustedes lo han escuchado en los distintos procesos que han generado para el tema de turismo accesible. Bueno, los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas en situación de discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce pleno y efectivo en igualdad de condiciones con las demás personas de todos sus derechos. Es decir, que un ajuste razonable, por ejemplo, no es que yo quiera que me hagan una rampa bañada en oro, ¿verdad? Eso no es un ajuste razonable, eso es un lujo que yo quiero. Un ajuste razonable es lo que les comentaba ahora de bajar el llavín de la puerta, porque yo no alcanzo un llavín a la altura media, ¿verdad? Eso es un ajuste razonable. Un ajuste razonable es bajar el apagador de la luz o bajar donde se colocan las tarjetas de ingreso a las habitaciones en un hotel. Ustedes que trabajan en temas de turismo. Hace un poco acompañé a la Red Costarricense de Turismo Accesible a hacer una
visita a un hotel y una de las recomendaciones que había hecho la red era el tema de la llave, ¿verdad? Que se pueda colocar a una altura adecuada para una persona en situación de discapacidad. El hotel hizo la adaptación, hizo el ajuste razonable y quedó perfecto para todas las personas en situación de discapacidad. Y es un ajuste que no implica, ¿verdad? Eh, una carga desproporcionada al hotel. Es un ajuste que pueden perfectamente realizarlo y que no tiene un costo elevado. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es la autonomía? La autonomía es la capacidad de una persona para tomar decisiones y actuar de manera independiente en su vida, de acuerdo con sus propios valores, deseos y necesidades. Es decir, lo que ahora les comentaba, yo bajo mi autonomía puedo decidir mi proyecto de vida sin que ninguna persona intervenga en ello. Si requiero los apoyos, me los dan si yo los necesito y si yo los pido, pero siempre y cuando yo decida sobre mi proyecto de vida. Eso es autonomía. Si yo quiero salir a la calle, pasear, ir a hacer turismo, viajar, ¿verdad? Yo lo hago bajo mi autonomía. En el momento en que yo salgo y quiero ir a visitar un lugar turístico y no puedo hacerlo porque resulta que el entorno no es accesible, ahí me están lesionando mi autonomía personal. Por eso es importante trabajar en el tema de inclusión y accesibilidad, porque si no, estamos violentando un derecho humano que es el derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. ¿Qué es la autorrepresentación? Este concepto se escucha poco, pero es importante que lo conozcan. Es el derecho y la capacidad de las personas con discapacidad para expresar sus propias necesidades, deseos y opiniones, así como tomar decisiones que impacten su vida a nivel personal, comunitario y en la esfera pública, incluso en la esfera privada también. Este está muy relacionado al tema de autonomía, ¿verdad? Eh, es de la es desde la perspectiva de que yo pueda expresar mis opiniones, mis necesidades, qué apoyo requiero, qué ajuste razonable requiero, ¿verdad? Como lo que yo hice, por ejemplo, en la municipalidad, yo indiqué cuáles eran mis necesidades y bajo esa indicación se hicieron los ajustes razonables. Eso es la autorrepresentación, es decir, que no va a venir una persona externa a decir lo que yo requiero, porque lo más seguro, 100% segura, de que esa persona no tiene ni idea de cuáles son los ajustes que yo requiero, ¿verdad? Entonces, eso es la autorrepresentación. Siguiente. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Y esto es muy importante que ustedes lo puedan manejar, más ustedes que brindan servicios turísticos y que tienen que estar conviviendo con personas e interactuando con las mismas. El lenguaje inclusivo es una construcción social que evoluciona desde la empatía. Vean que otra vez acá se remarca la empatía y el enfoque de derechos humanos para la comunicación asertiva y sana convivencia entre las personas. Además, es una herramienta para incidir, transformar y romper estereotipos. Muchas veces las personas en muchas charlas me preguntan, Nicole, pero ¿cómo puedo ser yo inclusivo? ¿Cómo puedo ser inclusiva? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones puedo tomar? Y yo siempre les digo, lo primero que ustedes tienen que hacer es eh, comprender y ver de qué forma ustedes se están expresando hacia las personas en situación de discapacidad. En el momento en que ustedes empiezan a utilizar los conceptos correctos, ahí ustedes están comenzando a ser inclusivos. Y esto, el lenguaje inclusivo no es como socialmente se ha dicho de que es que somos una generación de cristal y que no soportamos nada, no, no, es que es un tema de derechos humanos, es un tema de la dignidad de la persona, ¿verdad? Yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos gusta que nos digan apodos o que nos digan cosas hirientes, ¿verdad? Todas las personas tenemos dignidad y sobre todo tenemos un nombre que nos dieron al nacer y que nos gusta que nos llamen por ese nombre.
Entonces, la inclusión parte desde el lenguaje, desde algo tan sencillo de cómo interactuamos con una persona con discapacidad, hasta ya lo más grande, por así decirlo, que es ya los ajustes del entorno. Pero desde el momento en que entendamos la importancia del lenguaje inclusivo, ya estamos siendo inclusivos. Siguiente, por favor. Y partiendo de eso, acá les traje algunos conceptos, tanto los incorrectos como los correctos, a la hora de expresarnos a la población en situación de discapacidad. Esta presentación a ustedes se las van a compartir para que ustedes las tengan como un insumo y puedan practicar. Les voy a dejar de tarea que practiquen, ¿verdad? Estos conceptos para que puedan interiorizarlos y también puedan romper ustedes mismos y mismas con estereotipos. Conceptos incorrectos, bueno, discapacitado, deficiente, enfermito, incapacitado, diferente, con capacidades especiales o con capacidades diferentes. ¿Por qué discapacitado está mal decirlo? Bueno, porque dis significa sin y capacitado es capacidad, es decir, estamos diciendo una persona que es una persona sin capacidad de nada. Incapacitado es el mismo significado. Capacidades especiales, yo siempre le digo a la gente, capacidades especiales tiene un superhéroe, no una persona por el simple hecho de ser una persona en situación de discapacidad. O capacidades diferentes tiene una olla, una botella, una taza, ¿verdad? No una persona en situación de discapacidad. ¿Cuál es el concepto correcto? Persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad, que es el que es más conocido y el que está ahorita en la legislación vigente. Siguiente, por favor. Otros conceptos, lisiado, minusválido, inválido, mutilado, paralítico, cojo, tullido, todos esos están mal. Eh, Inválido es una persona que no tiene valor de nada y minusválido es que tiene menos valor que otra persona. Y creo que ustedes van a coincidir conmigo de que todas las personas tenemos el mismo valor por el simple hecho de ser personas. El concepto correcto es persona con discapacidad física. Siguiente. Otros conceptos incorrectos, mongolito, retardado, retrasado mental. Y bueno, es importante tener en cuenta que el retrasado viene el autobús, no es una persona en situación de discapacidad. El concepto correcto, persona con discapacidad cognitiva o persona con discapacidad intelectual, que todavía hoy en día algunas personas utilizan ese concepto. Siguiente. Otros conceptos que están erróneos, el ciego, la ciega, el invidente, el no vidente, el cieguito, siempre cosificando a la persona en situación de discapacidad, ¿verdad? Corto de vista. No vidente es una persona que no puede ver el futuro. Entonces, por eso está mal decir este concepto. Lo correcto es decir persona con discapacidad visual, persona ciega, persona con baja visión. Ven que en todas lleva siempre el persona por delante. ¿Por qué? Porque entendemos que es una persona sujeta a derechos. Siguiente. Otros conceptos incorrectos, el sordo, la sorda, el sordito, el sordomudo, que el sordomudo aún hoy en día muchas personas lo utilizan. Lo correcto es decir persona sorda, persona con discapacidad auditiva. ¿Y por qué está mal decir sordomudo? Porque las personas sordas no son mudas. Las personas sordas se comunican. Con los apoyos que requieren, ellos se comunican. Por lo tanto, no son personas mudas. Siguiente. Otro que dicen es anormal, ¿verdad? Este está muy ligado al modelo de prescindencia, ¿verdad? Que pensaba que una persona con discapacidad era una maldición y también está eh, asociado a el modelo capacitista también, de que la persona se sale de la norma, ¿verdad? Entonces por eso le llaman anormal. Lo correcto es decir persona con discapacidad múltiple. Siguiente. Otro que a mí me lo han dicho, enanito o enanita, ¿verdad? Y lo correcto es persona de talla baja. Siguiente.
Otros conceptos incorrectos: insano, demente, loco, trastornado o esquizofrénico. Muchas veces socialmente somos muy acelerados a la hora de expresarnos y utilizamos conceptos sin dimensionar lo que ellos significan. Entonces muchas veces le decimos, ay, que esa persona es esquizofrénica, es loca, es trastornada, pero no sabemos lo que eso implica, ¿verdad? Lo que para una persona en situación de discapacidad eh, significa y puede afectarle. Lo correcto es decir persona con discapacidad psicosocial o persona autista. Siguiente, por favor. También se utilizan conceptos como postrado o que padece, lo que ahora hablábamos del modelo de presidencia, que sufre, ¿verdad? Que es víctima de, que está afectado por. Lo correcto es decir persona que tiene una discapacidad o que presenta una discapacidad, porque una persona con discapacidad no sufre, no es víctima, no está postrado en una silla de ruedas, como dicen, no está afectado por una discapacidad. Siguiente. Otros conceptos: que está confinada o que está atada. A mí me han dicho, es que, ay, pobrecito, es que está atada a una silla de ruedas. Y no, y si yo no tuviera silla de ruedas, no podría haber viajado a varios países, ¿verdad? Y la silla de ruedas es lo que me permite a mí movilizarme y por ende me permite desarrollarme como persona. Entonces, no podemos decir que una persona está atada a una silla de ruedas, una andadera, un bastón o una prótesis, ¿verdad? Cuando realmente estos son apoyos que las personas en situación de discapacidad requerimos. Lo correcto es decir persona usuaria de silla de ruedas, persona que se traslada en silla de ruedas. Siguiente. Otro que utilizamos incorrectamente es decir lenguaje de señas. Lo correcto es lengua de señas porque en el caso de Costa Rica, que es lengua de señas costarricense, no solo se aprende a comunicarse, sino que se aprende toda la cultura de la comunidad sorda y por ende es importante decir lengua de señas. Siguiente. Y bueno, con esto culmino. Si hay alguna pregunta o comentario, con total confianza pueden hacerlo. Esta presentación, aquí están preguntando si se va a compartir. Por supuesto, esta presentación yo la dejé a cargo del ICT para que pueda socializarla con ustedes. En el código QR lo escanean y ahí está mi contacto por si desean alguna información o ampliar algo de lo que hoy les compartí. Y bueno, quedo a total disposición. Muchísimas gracias. No, más bien muchísimas gracias a usted, Nicole, por esta amplia, detallada y rica exposición. Creo que todos aprendimos. Uno de los conceptos que yo le decía a Nicole, perdón, que le cambié el nombre ahorita, cuando estábamos conversando los detalles para la presentación, era que hay términos que todavía, y me incluyo, los seguimos usando, y para eso son esos espacios, para educarnos, tener una herramienta práctica también que nos deje esa semillita a nosotros como seres humanos, como personas de manera individual y obviamente lo podamos replicar en nuestras empresas, en nuestros diferentes negocios turísticos, porque para eso es este espacio el día de hoy. Y efectivamente, vamos a estar compartiendo la presentación. Y sí, Nicole, ya la están invitando a Monteverde, entonces, para que sepa. Y recuerden, por favor, llenar el enlace porque con el enlace está toda la información que requerimos de las personas que están participando el día de hoy para poderles socializar la presentación. Y bueno, Wendy, adelante. Bueno, creo que no me quedé corta, bueno, no, sí me quedé corta más bien con las palabras porque Nicole es extraordinaria. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, te estamos Ah, sí. escuchando. Ok, perdón, es que se me fue. Em, Vieran que cuando yo empecé a trabajar esto, el tema de conceptos y también de vocabulario comunicación, fueron de los primeros temas que me, me hablaron y les voy a ser muy sincera, como buena guanacasteca monteverdeña.
Al día de hoy siempre, digamos, vuelvo a mi mente para dirigirme lo más correctamente posible. Entonces, Nicole, definitivamente cada una de sus palabras nos va quedando y con el tiempo vamos recordando, recordando y creo que es uno de los primeros pasos que se tienen que ir dando. En el tema de Nicola, la necesitamos en Monteverde. Yo con muchísimo gusto, desde el ICT, y estoy segura que en sostenibilidad también, coordinamos todo para poderla llevar y pues además acompañar que podamos ir en conjunto. Entonces sería nada más de coordinar. Por el otro lado, yo quisiera decirles que hoy nos acompaña también don Emilio Zúñiga, que es el presidente de la Red Costarricense de Turismo Accesible. La red ha venido haciendo un trabajo lindísimo. Creo que a veces cuando presentan no les alcanza el tiempo para todo lo que están trabajando. Yo realmente los valoro y les agradezco muchísimo el apoyo que me han dado. Eh, Además, Stephanie, que también es de la Junta Directiva y es la vicepresidenta de esto, que es la esposa de Emilio, tienen una sensibilidad muy grande. Entonces yo creo que estos espacios nos van dando pasos muy grandes para soñar este país de inclusión, que creo que los que estamos aquí, eh, todos nos une el mismo sentimiento. Emilio, no sé si querés, Pau, tal vez nos dé un cierre, más bien una despedida, pero también disculpe que no se lo dé al inicio porque ustedes han sido realmente unos socios estratégicos en todo este proceso. Sí, sí, antes de darle la palabra a Emilio, bienvenido, de paso. Agradecemos mucho su presencia y la participación en esta webinar del día de hoy. Adicional a esto, comentarles que esta grabación va a ser subida posteriormente a la plataforma de ICT para que puedan volver a ver este video, que lo puedan replicar en las empresas para que lo socialicen entre ustedes. Y nada más, quería informarles de esto y así que las dejo con el cierre por parte de Emilio. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Wendy. Y por supuesto, muchas gracias a Nicole por tan informativa presentación. Vamos a ver, la red nació con esa intención, ¿verdad? Que es más que todo concientizar sobre la importancia, ¿verdad? De que eh, el turismo es para todas las personas, ¿verdad? Y quería primero resaltar la excelente labor que está haciendo el ICT con el programa, obviamente Wendy y todo el equipo que tiene detrás. Yo creo que eh, el mensaje está calando, ¿verdad? Y bueno, primero felicitarlas y felicitarlos a todos por ese gran aporte que están haciendo. Nicole, pues siempre es un placer tener esa expertise, ¿verdad? Que no es cualquiera que se siente cómodo compartiéndolo, ¿verdad? Y es que mucho del tema es la desinformación, ¿verdad? Y siempre se requiere de que personas como Nicole pues nos ayuden a entender cuál es esa situación y cómo es que hay que afrontarla, ¿verdad? Aparte de eso, pues son casos que para nosotros son muy importantes porque nos permite visualizar, ¿verdad? Que todos vivimos en condiciones diferentes, pero que todos tenemos los mismos derechos y que por lo tanto, pues, más que todo desde el punto de vista de las instituciones y las organizaciones, es importante de que tomemos en cuenta este concepto de para todas las personas. Eh, Me gustaría más bien que Nicole cierre, porque honestamente ella fue la estrella del día de hoy, pero hay una frase, Nicole, que yo siempre, cuando me reúno con vos, y es la de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿verdad? No sé si vos querés ahondar un pelín en eso, y con eso pues me despido, no sin antes agradecer a todos por la participación y bueno, y a Wendy y a Paola por haberme dado este espacio. Un abrazo. Muchas gracias, Emilio. Y antes de darle la palabra a Wendy para que nos ilustre, perdón, a Wendy, sí, a Nicole siempre le cambio el nombre, perdón, con este mensaje que nos acaba de dar Emilio, tenemos una mano levantada que la vamos a ver al final, posterior de escuchar las palabras de Nicole.
Sí, muchas gracias. Un abrazo a Emilio, que es también un gran aliado en esta lucha junto con Stephanie. Em, sí, esta frase, nada de nosotros sin nosotros, o nada sobre nosotros sin nosotros, ¿verdad? Es una frase histórica del movimiento de personas en situación de discapacidad que se dio incluso desde la lucha en Estados Unidos, ¿verdad? Que hubo un momento crucial de la población en situación de discapacidad y desde ahí se empezó a visibilizar esta frase entendiendo de que no vamos a generar, por ejemplo, un programa inclusivo si las personas con discapacidad no están presentes, ¿verdad? No tiene sentido, porque de nuevo, se los comentaba en la presentación, tenemos muchas veces como sociedad una perspectiva o un concepto muy equivocado de lo que es la persona en situación de discapacidad. Entonces, nada sobre nosotros y nosotros quiere decir que no se puede hacer ni ninguna acción, ni ningún programa, ni tomar ninguna decisión si las personas en situación de discapacidad no están presentes. Por eso es importante que siempre podamos consultar a la población en situación de discapacidad, involucrarlas, que si vamos a hacer como lo hace la red, por ejemplo, que hacen visitas e inspecciones en temas de accesibilidad a lugares turísticos, ellos llevan a personas en situación de discapacidad, porque qué más que la persona en situación de discapacidad, desde sus vivencias, desde su necesidad, ¿verdad?, puede aportar a generar el lugar más inclusivo. Entonces, tener eso presente. Sé que a veces hay miedo de preguntar a la persona en situación de discapacidad, que tal vez no sabemos cómo preguntarlo, pero es importante que podamos romper con ese miedo, ¿verdad? Las personas en situación de discapacidad estamos deseosas de que nos pregunten, de que nos involucren, siempre estamos anuentes a acompañar, a capacitar, a dialogar, ¿verdad? Como ahora les comentaba, en lo que necesiten en el movimiento de personas con discapacidad. Bueno, Emilio lo puede decir, el movimiento siempre ha sido un aliado de la red, ¿verdad? En lo que podamos acompañar, siempre estamos en total anuencia. Entonces, hacerles esa invitación, ¿verdad? Dejemos el miedo a un lado. O hagámoslo con miedo, pero hagámoslo, ¿verdad? Seamos inclusivos y participemos a las personas en situación de discapacidad. Nicole, qué lindo, en serio, muchas gracias porque hagámoslo conmigo, pero hagámoslo, porque al final eso es lo que todos tenemos, pena, miedo, susto, pero escuchar esas palabras de usted, créame que nos sentimos en confianza y somos parte de este movimiento. Y en serio que ya no sé cómo hacer con usted, tenemos que duplicarla, triplicarla, porque la están invitando a todo el país. Entonces, vuelvo y repito. Todas las personas que están el día de hoy, por favor, llenemos el formulario para yo socializarles esta presentación, la información personal de Nicole, contactos y demás para que ustedes puedan llevársela a todo el país y que ella sea parte de todos los movimientos que ustedes me imagino que están planeando para poder desarrollar esos diferentes sectores de empresas turísticas que nos acompañan el día de hoy. Agradecerle Nicole, Wendy, Emilio, Sara, María Fernanda y María y Mariana que nos acompañaron el día de hoy. Y a cada uno de ustedes por unirse este tiempito. Esperamos que haya sido un espacio enriquecedor. Para mí lo fue. La verdad que en estos temas de nunca se deja de aprender, todos los días aprendemos algo nuevo. Y muchas gracias a Nicole. Y de mi parte, antes de cerrar, quienes deseen, si quieren encender las cámaras para tomar una fotografía rápida. Y con esto ya cerramos. Gracias, Fer, Tatiana, que nos ayuda, Fernando. Bueno, Buenos aquí días a tenemos. todos y a todas. Gracias. Bueno, Fernanda es la coordinadora del Departamento de Sostenibilidad Turística. A quienes no la conocían o solamente la conocían por correo, ya le ven la cara, la compañera Sara también. Aquí estamos varios compañeros y funcionarios del Departamento de Sostenibilidad Turística. Y bueno, vamos a tomar la primera fotografía a la cuenta de tres. Ahí me encantan los de... Aquí veo varias caritas de Monteverde que nos acompañan. Bueno, vamos. Uno, dos y tres. Tenemos varias pantallas, entonces no sé en cuál están ustedes. Ustedes sigan sonriendo, la mejor actitud. Y vamos con la segunda fotografía. Uno, dos y tres. Y estamos, chicos y chicas, Nicole y a todo el equipo.
Gracias. Espero vernos en las próximas capacitaciones o webinar que hacemos para y por ustedes. Y nos estamos hablando. Que estén muy bien. Chao, buen día. Chao, muchas gracias. Buen día a todos y a todas.